muy bien. Retomando todo lo que desarrolló Javier, vamos a hacer un problema práctico sobre las ecuaciones horarias y las representaciones de los vectores en un movimiento. Para eso vamos a tomar el problema 1.2 del libro, donde vamos a hablar la consigna para darnos una idea de qué se trata. Y dice así el problema. De una partícula que se mueve en el plano XY, se conocen las ecuaciones del movimiento que responden a las siguientes expresiones matemáticas. R de t, como podemos ver acá ya están escritas, x de t es igual a t más t cuadrado, e y de t es igual a 1 más t cuadrado. Las consignas del problema consisten en representar, inciso A, representar gráficamente las ecuaciones horarias, inciso B, representar y hallar ecuaciones para la trayectoria, e inciso C, calcular la velocidad y la aceleración en función del tiempo, representarlas gráficamente en sus componentes. Inciso D, dibujar los vectores posición, velocidad, aceleración en los siguientes instantes de tiempo, t igual 0 y t igual 1. Este problema, como podemos ver, parte desde las ecuaciones horarias. Por lo tanto, ya está de alguna forma resuelto el conflicto de la cinemática, que es llegar a estas ecuaciones. Ya nos dan las ecuaciones resueltas. Así que lo que el problema tiene por delante es responder las consignas en base a estas ecuaciones dadas. Bien, vamos a comenzar por el inciso A. En el inciso A tenemos que lograr una representación de las ecuaciones de movimiento que ya están dadas. Como vemos ahí, esas dos ecuaciones son dos parábolas. ¿Sí? Son dos ecuaciones cuadráticas. Representar parábolas tienen el conflicto de que podemos armar una tabla de valores, de tiempo y de posición, pero dando valores de tiempo al azar podríamos estar todo el día y solo representaríamos una rama de la parábola. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el vértice de las dos parábolas. La obtención de los vértices de una parábola se hace en base a una expresión que ya conocemos de la matemática, conocida como ecuación de cálculo de vértice, donde tiempo del vértice va a ser menos b sobre 2a, donde estos términos ya son conocidos como los términos de una cuadrática. En particular, para el caso, el tiempo del vértice para la ecuación en x, resultaría ser entonces, si hacemos el cálculo con los términos, donde b es 1 y a también es 1, resulta por la fórmula menos 1/2 segundos, desde ya porque estamos trabajando con tiempos. Acá cabe aclarar que aunque las unidades no están expresadas en la ecuación, vamos a suponerlas en metros y en segundos para uniformizarlas de alguna forma. En el caso de la parábola en el eje Y, el t del vértice en el eje Y también, si reemplazamos, como tiene los mismos valores de A y B, también me vuelven a dar menos 1/2 de segundos. Ya teniendo los valores del vértice de las dos parábolas, lo que nos quedaría es obtener los valores de ordenada. ¿Sí? Estos van a ser los valores de abscisa, los valores de ordenada para poder ubicar el vértice de ambas parábolas y empezar el inicio de los gráficos. En este caso, si reemplazamos el t del vértice en la ecuación de x, obtendríamos, reemplazado en este caso, menos 1/2. ¿Sí? Especializada en esa expresión, obtendríamos menos 1/2. Y en el caso de y, la especialización del t del vértice en y me terminaría dando 3/4. Bien, así que estos valores los podemos recién ahora llevar a sus correspondientes gráficas horarias de movimiento. Observemos lo siguiente. Los dos tiempos del vértice resultaron ser negativos. Y bien sabemos que en cinemática los tiempos negativos no tienen ningún valor útil porque corresponden a instantes de tiempo antes de que se inició el movimiento. Sin embargo, en estos gráficos los vamos a usar porque nos va a permitir ubicar este punto fundamental de la parábola. Sin conocer el punto del vértice de la parábola no vamos a saber ni para dónde se va a representar ni en qué sentido se va a terminar desarrollando el dibujo. Ubiquemos estos dos puntos acá en las coordenadas y nos quedaría, fíjense, menos 1/2 acá en la parte negativa, ¿sí? Y menos 1/2 acá en el valor de ordenada, ¿sí? Correspondiendo a este punto. Si miramos un poquito más la expresión, vemos que esta parábola no tiene ordenada de origen, es decir, no tiene valor c, lo que correspondería a decir que su ordenada de origen vale 0. Entonces, ya teniendo el vértice y un punto de la parábola, podemos darnos cuenta que esta parábola tiene aproximadamente la siguiente forma, ¿sí? Siendo esta el vértice,
terminaría resultando así. Y el otro rama quedaría del otro lado negativo, que no nos interesa para nada. ¿Qué pasa en el eje Y? Bueno, en el eje Y tenemos el mismo valor, menos un medio, pero ya tenemos un valor positivo de ordenada, así que va a quedar, si este valor es 1, aproximadamente quedaría por acá, ¿sí? En 3/4. Entonces, ahí tenemos el vértice, y en el caso de la parábola del eje Y, vemos que tiene ordenada de valor 1, por lo tanto, el valor que le corresponde de ordenada al origen en tiempo 0 es por aquí, exactamente. Representamos y la parábola quedaría, obviamente, tomando esta forma. Bien, ahora que tenemos los gráficos ya realizados y vemos la forma completa de la parábola, vamos a aclarar que, así como yo usé esa expresión para sacar el tiempo del vértice, también, de alguna forma, se puede usar una técnica matemática que se conoce en análisis matemático como cálculo de un mínimo, ¿sí? También podríamos haber usado el cálculo de un mínimo. ¿Y en qué consiste eso? Si recordamos el análisis matemático, hubiese consistido en derivar la parábola, cualquiera de las dos, en las que queríamos calcular el vértice, derivarla, y esa derivada igualarla a 0. De esa forma se obtiene esta expresión que tenemos acá, y de esa forma también hubiésemos obtenido estos tiempos del vértice de la misma forma. Vamos a pasar al inciso B, donde el desafío ahora es, a partir de las ecuaciones de movimiento, obtener la ecuación de trayectoria y una representación gráfica de esta trayectoria. No me he olvidado de las gráficas que ya hice anteriormente, obviamente, porque esas gráficas van a ser de ayuda para poder interpretar los puntos que va ubicando la partícula a medida que pasa el tiempo en el espacio. Ahora bien, si observamos un pequeño detalle, acá las he vuelto a dibujar con el detalle de repetir esto de ponerlas una encima de la otra, porque obviamente la variable tiempo, que es la variable independiente de los problemas de mecánica, porque justamente es lo que no vamos a poder controlar, es la variable en común de las dos ecuaciones, ¿sí? El tiempo transcurre igual para las dos ecuaciones, por lo ende es bastante práctico verlas siempre representadas una encima de la otra para poder comparar los tiempos y las distintas posiciones. Así que volví a dibujar las dos parábolas y fíjense que el único dato que tenemos hasta ahora de tiempo de las dos ecuaciones es el instante de tiempo 0, donde en el caso X sabemos que está en la coordenada 0 de posición, y en la coordenada Y sabemos que para tiempo 0 está en el valor 1. ¿Bien? Perfecto. Y ahora voy a empezar a tratar de averiguar cuál es la forma de esta trayectoria. En primer lugar, representé los ejes cartesianos, que es el lugar donde uno tiene que ir a representar la trayectoria. Bien, la trayectoria es la sucesión de puntos que el objeto va ubicando en el espacio y por ende es lo que realmente vamos a terminar viendo de ese movimiento, es lo que se ve en la vida real de ese movimiento. No olvidarse que estas gráficas son gráficas matemáticas. El eje del tiempo nunca va a estar representada en la vida real. Eso es una abstracción matemática de estas ecuaciones de movimiento. Ahora, esto que estoy representando acá, los ejes Y y X, realmente son los ejes espaciales del mundo en donde vivimos a diario. Una primera aproximación a acercarnos a la forma que va a tener esta trayectoria sería, y no estaría del todo mal, construir una pequeña tabla de valores y ir viendo a ver hacia dónde se aproxima esta trayectoria. Podríamos tomar como primer intervalo o primer tiempo el tiempo 0. Entonces nos hacemos una pequeña tabla. Esta tabla va a tener que tener 3 entradas, una para el tiempo, otra para la posición X y otra para la posición Y. Y el primer dato de tiempo que tenemos es el tiempo 0, donde sabemos que en X ocupa la posición 0 y en Y la posición 1. Y podríamos seguir con otro tiempo futuro de este movimiento. Y ese otro tiempo futuro sería, por ejemplo, 1 segundo. ¿Estamos? Y en ese caso tendríamos 2 para X, bien, y tendríamos 3 para Y. Y así el procedimiento de ir dándole distintos valores de tiempo sería un procedimiento infinito, hasta poder descubrir la forma total que tiene esta trayectoria. ¿Podemos representar estos puntos? La gran pregunta, obviamente, va a ser cómo unirlos. Porque si para unirlos tengo que seguir dando más valores de tiempos instantáneos, este proceso sería infinito. Dibujemos estos dos puntos en un principio y veamos cómo vamos a resolver, como paso siguiente, la forma real que va a tener esta trayectoria. Para tiempo 0 da la coordenada 0, 1, que corresponde a esta posición, y para la le vamos a dar el tiempo igual a 0, a ese punto, a esa posición de la partícula, y luego corresponde el intervalo de 1 segundo, que corresponde a 2, 3,
que sería este lugar. Bien, perfecto. Tenemos ya dos puntos característicos de este movimiento, dos puntos de la trayectoria. Podemos seguir dando tiempos, pero mejor sería dar un salto mucho más racional al problema y tratar de encontrar la ecuación que finalmente nos va a dar todos los puntos posibles que va a tener esta trayectoria. Así que bien, ¿eso cómo se realiza? Bueno, en este caso en particular, encontrar la ecuación de la trayectoria no va a ser muy conflictivo, porque si miramos un poco las dos ecuaciones, vemos que la variable tiempo se encuentra repetida en una y otra ecuación, ¿sí? Si prestan atención, esta ecuación se encuentra repetida acá nuevamente. Entonces podemos tranquilamente hacer una sustitución y reemplazar una variable sobre otra, y obteniendo así, si prestan atención, que y dependerá de x en función de 1 más esta variable de tiempo que va a ser reemplazada por la coordenada x. Entonces, con este paso sencillo de sustitución, acabamos de obtener una ecuación que me relaciona la variable y con la variable x, que es justamente esto lo que llamamos la ecuación de trayectoria. Mirándola así a simple vista, nos llama la atención la simplicidad que tiene esta ecuación. Es una ecuación lineal, mientras que allá teníamos ecuaciones cuadráticas, parábolas, y acá aparece una ecuación lineal, con ordenada al origen 1, que eso ya lo sabía por el único dato que tenía, por uno de los datos que tenía, y tenemos una variable lineal con pendiente 1. Así que con toda la tranquilidad del mundo podemos unir los dos puntos obtenidos con una recta, ¿sí? Que era justamente lo que estábamos intentando obtener. ¿Qué forma tendría la trayectoria? La trayectoria va a terminar siendo una recta. El movimiento lo vamos a definir como movimiento rectilíneo. Como vimos recién, logramos obtener una ecuación de la trayectoria y su confirmación de que era realmente una recta, y los dos valores que podíamos obtener a base de la tabla. Ahora bien, acá nos va a quedar una pequeña duda en base a lo que acabo de desarrollar, porque justamente parecería mágico que esta ecuación haya aparecido para este caso en particular. Ahora, basándome en preguntas que ya me han hecho muchos alumnos respecto a cómo se obtiene la ecuación de una trayectoria, no nos tenemos que quedar con esta idea de que todas las ecuaciones van a tener este pequeño truco, porque pueden darse cualquier tipo de ecuaciones. El procedimiento general para obtener la ecuación de trayectoria es despejar la variable tiempo de una de las dos ecuaciones, de la que pueda parecer más sencillo en un principio, y reemplazarlo en la otra ecuación para que el tiempo quede eliminado, y de esa forma llegar a obtener la relación que estamos buscando, que es una relación entre las variables x e y del espacio. En este caso yo lo podría haber hecho también, y hubiese llegado satisfactoriamente a este resultado. Si hubiese despejado el tiempo t, este tiempo t que tengo acá, y lo hubiese reemplazado acá abajo, si hacen la prueba, hubiésemos llegado también a la misma ecuación si hubiesen simplificado los valores, si hubiesen anulado los valores del tiempo al cuadrado. El inciso C nos pide obtener las ecuaciones horarias, las ecuaciones de movimiento, pero ahora no de la posición, sino de la velocidad y de la aceleración. Entonces, básicamente nos vamos a agarrar de una idea muy importante, muy interesante, que nos habló Javier cuando desarrolló el tema de velocidad instantánea y aceleración instantánea, que es que a través de la derivación de las ecuaciones de movimiento podemos llegar a las ecuaciones de velocidad. Bien, entonces vamos a proceder a derivar las ecuaciones de posición que ya nos da el problema y obtener las ecuaciones de movimiento de velocidad tanto en el eje X como en el eje Y. Así que vamos a escribir un poco algunas ideas, como ser que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, y que en este caso esto resultaría ser, para cada una de las componentes, la velocidad en X en función del tiempo derivado me daría, y en el otro caso observemos que interesante que a pesar de tener una ordenada de origen distinta, la derivada me da igual, ¿sí? Porque fíjense que los dos parámetros que tienen variables son idénticos en una y otra ecuación. ¿Qué son estas dos expresiones? Son dos expresiones de cómo se comporta la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y en función del tiempo. Pueden ser graficadas como también fueron graficadas las ecuaciones de movimiento. Obviamente con dos gráficos en donde el tiempo va a ser la variable en común, ¿sí? Entonces también los vamos a disponer uno debajo del otro para poder comparar los instantes de tiempo. Esto va a ser la velocidad en X en función del tiempo, y esto va a ser la velocidad en Y en función del tiempo para cada eje.
Las ecuaciones que quedaron son dos ecuaciones lineales, con ordenada al origen 1 y pendiente 2, así que va a ser muy sencillo representarlas. Vamos a poner uno acá y va a quedar de esta forma, y también con pendiente de la misma manera. Estas gráficas representan, recuerden ustedes, el comportamiento que tiene cada una de las componentes. Estas gráficas no representan vectores, es decir, que dónde van a finalizar estas rectas, vaya a saber uno dónde. Mientras uno le dé valores de tiempo, estas rectas van a continuar extendiéndose. De la misma forma que obtuvimos la velocidad, vamos a obtener la aceleración de este movimiento, siguiendo el mismo procedimiento y recordando que la aceleración vector en función del tiempo es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? Y así vamos a obtener una aceleración en x en función del tiempo y una aceleración en y en función del tiempo, derivando estas expresiones que tenemos acá. Y obtendríamos en ambos casos una constante, que es 2. ¿Sí? Las unidades de este 2 que quedó acá como variable constante van a ser, si estuvimos trabajando en metros y en segundos, metros y segundos cuadrados. Su gráfica, procedemos de una forma muy similar a como lo hicimos con todas las ecuaciones horarias anteriores. Aceleración en x, aceleración en y. El tiempo como variable común a los dos. Y nos quedarían dos rectas constantes con valor 2 y 2. ¿Sí? Así finalizamos el inciso C. Bueno, llegamos así finalmente al inciso D, donde nos va a pedir el problema graficar para dos instantes de tiempo, el tiempo 0 y el tiempo 1 segundo, representar algunos vectores que son el vector de posición, el vector velocidad y aceleración. Como resumen, finalización de este ejercicio, observen que yo acá arriba del pizarrón desarrollé todas las ecuaciones que fuimos obteniendo. Obtuvimos, ya el problema nos daba las ecuaciones de posición, que eso fue una gran ventaja, ya que el problema estaba de alguna forma resuelto. Obtuvimos la ecuación de trayectoria, las ecuaciones horarias de velocidad y las ecuaciones horarias de aceleración, las que nos va a permitir finalmente condensar todo eso en este gráfico, donde vamos a poder representar finalmente los vectores, que es lo que nos permite a nosotros entender un movimiento. ¿Sí? Los vectores del movimiento, que son los tres que vemos acá, velocidad, posición y aceleración, son los que nos va a dar una idea de cómo se está moviendo, cómo está cambiando la velocidad, cómo está cambiando la posición. Observen que yo el gráfico lo volví a rehacer con algunos detalles, modifiqué levemente las escalas para que se puedan ver bien las representaciones, pero no deja de ser un gráfico cartesiano del espacio. Bien, vamos entonces a representar para el tiempo 0 la primera posición, que es la posición en tiempo 0. Reemplazado allá nos termina dando el vector 0, 1. Mientras que para el tiempo 1 segundo nos termina dando la posición 2, 3, que ya la habíamos obtenido. Eso correspondería a este punto, que le vamos a dejar un indicativo acá, tiempo igual 0, porque no habría otra forma de indicarlo. Y acá vamos a dejar otro indicativo que es tiempo igual 1 segundo. ¿Sí? Esos dos tiempos no pueden estar en los ejes cartesianos porque los ejes cartesianos son de distancia, de posición, por ende no correspondería a indicarles ningún valor de tiempo. Solo es un indicativo de a qué está asociado cada uno de esos tiempos y qué posición le corresponde. ¿Cómo se grafica el vector? Bueno, ya lo sabemos dibujar muy bien. Los vectores posición se representan partiendo del origen de coordenada y llegando a la ubicación donde está la partícula. ¿Sí? Esta va a ser la posición en tiempo 0 y esta va a ser la posición de la partícula en tiempo 1 segundo. Bien, luego hacemos la representación de los gráficos de los vectores de velocidad. Para tiempo 0, la velocidad le corresponde la coordenada en x 1 y en y también la coordenada 1. Mientras que en tiempo 1 segundo le va a corresponder la variable 3 y 3 en unidades de metros por segundo. Bien, ¿cómo vamos a representar estas velocidades instantáneas? Bueno, ya que son instantáneas y no son medias, las podemos representar en los puntos donde se encuentran las partículas. Fíjense que en este caso, este vector tiene coordenadas 1, 1 en metros por segundo y este 3, 3. Es decir, que este vector tiene mayores componentes, va a ser un vector más grande.
¿Cómo va a terminar visualizándose eso en el gráfico? Bien, voy a tener que dibujar un vector más pequeño y uno más grande. La gran pregunta es, ¿en qué escala lo voy a dibujar? Bueno, en esto yo me voy a sentir liberado porque no tengo por qué respetar las escalas de distancia. Puedo representarlo pequeño o grande dependiendo de la escala inicial que yo elija. Observen que si yo estaría interesado en obtener el módulo de estos vectores, lo que tendría que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, ya que tengo las componentes. No me sería nada difícil poder hacerlo, ya que este es un cateto y este es el otro. Algo interesante respecto a este vector. Si comparamos la dirección que van a tener estos vectores con la dirección de la trayectoria, ¿dónde está la dirección de la trayectoria? Está básicamente en la pendiente de su ecuación, ¿sí? Justamente es una recta que tiene pendiente 1. Observen, acá no se visualiza la pendiente 1 porque he cambiado un poco las escalas, pero la pendiente 1 significa una recta inclinada a 45 grados. Y eso coincide con que estos vectores van a acompañar la dirección de la trayectoria, porque observen que sus componentes también me dan un ángulo de 45 grados, ya que son iguales. Así que con toda tranquilidad yo voy a poder representar el vector velocidad en este punto con un vector pequeño, que va a tener componente 1 y 1. Esta va a ser la velocidad en tiempo cero. Y este que va a tener que ser 3 veces más grande, porque las componentes son 3 veces más grandes, así que me va a dar un vector aproximadamente por aquí, con velocidad para el tiempo 1. Bien. Y por último nos quedaría obtener el vector aceleración instantánea en cada de sus momentos. Acá tenemos sus ecuaciones y vemos que no dependen del tiempo porque nos dieron valores constantes. Por lo tanto, acá me va a quedar el vector 2, 2 y también me va a quedar la aceleración para tiempo 1 segundo como el vector 2, 2. Este resultado ya es particular de este movimiento, porque fíjense que también nos da sus componentes iguales, nos indican que este vector tiene una dirección y sentido igual a la de la trayectoria, ¿no? Una dirección que acompaña. Pero esto ya es un resultado particular de este movimiento, no tenemos que esperar que así se dé en todos los casos. Dibujarlos, obviamente, tendría que dibujarlos encima de los vectores dibujados anteriormente y por eso los borré, para que se pueda ver claramente este vector exclusivamente, que lo voy a representar en color negro, ¿sí? Pero si lo tendría que representar también en una escala diferente a la elegida para la velocidad y diferente a la elegida para la posición, me quedarían dos vectores del mismo tamaño y en la misma dirección que la trayectoria. Serían aproximadamente así. ¿Sí? Son dos vectores iguales, la aceleración en tiempo 0 y la aceleración en tiempo 1 segundo. Hemos llegado a resolver el ejercicio completo utilizando las ecuaciones iniciales que nos había dado la consigna. Es un problema bastante interesante porque le hemos dado bastante profundidad, hemos llegado a entender bastante profundamente de qué tipo de movimiento se trata. Desde ya llegamos a una ecuación de una recta, así que este es un movimiento rectilíneo. Y el hecho final de que la aceleración haya resultado constante nos va a indicar que esto es lo que más adelante va a ser conocido como un movimiento rectilíneo uniformemente variado, un movimiento con aceleración constante. Entonces, cabería preguntarnos en este momento, ya que es un movimiento dentro de todo sencillo, ¿por qué resultó tan complejo inicialmente con sus dos ecuaciones horarias cuadráticas? Porque claramente esto es un movimiento de una sola dimensión, es un movimiento en una línea. Y la respuesta a esta complejidad inicial es que quien diseñó este ejercicio lo diseñó en un sistema de referencia bastante molesto o dificultoso. Lo más simple para este problema hubiese sido tomar un sistema de referencia que acompañe el camino de la trayectoria y no que se enfrente a él formando un ángulo, como en este caso. Las ecuaciones finalmente, a pesar de que tiene una ecuación de trayectoria muy simple, como lo podemos ver acá, partimos de ecuaciones bastante complicadas de trayectoria. La segunda observación es que, ya lo vimos anteriormente, la velocidad, como esperábamos de todo movimiento de la cinemática, es tangente a la trayectoria. Lo que ocurre es que esta trayectoria es rectilínea, por ende los vectores quedaron acompañando a la recta en forma paralela. También nos pasó lo mismo con la aceleración. La aceleración resultó ser paralela al camino de la trayectoria. Lo que ocurre es que no vamos a esperar este resultado para todos los movimientos. Sin embargo, en los movimientos rectilíneos, dado que la velocidad no cambia
no cambia de dirección porque siempre va a estar acompañando a la recta, vamos a ver que la aceleración siempre termina siendo compañera de la trayectoria. Es decir, que vamos a esperar que en los movimientos rectilíneos encontrar siempre el vector aceleración en la misma recta de acción. Recuerden que el profesor habló anteriormente del vector aceleración e hizo un comentario respecto a la curvatura de la trayectoria. Como este movimiento no tiene curvatura, esperamos que la aceleración no indique perpendicular a la trayectoria, sino que la acompañe.